estando bastante en hora, vamos a dar inicio a esta actividad que se titula Una herramienta de telementoría de los equipos de salud, el caso del proyecto ECO en la emergencia sanitaria. Este, Mi nombre es Martín Salgado, voy a actuar de moderador de esta mesa y nos acompañan también los autores del trabajo: Zaida Arteta, Susana Cabrera, Henry Cohen, Juan Dapueto, José Fernández, Elisa Martínez Luaces y Fernando Tomasina, que son los autores de este trabajo que se va a presentar en formato de mesa de discusión. Como todos ustedes conocerán, el proyecto ECO funciona desde el año 2014 y su actividad trata de coordinar programas de teleclínica en los que han participado más de 5.000 profesionales de todo el país. El objetivo del proyecto ECO apunta a crear comunidades de práctica en torno a temas clínicos o asistenciales de difícil manejo en centros de salud no especializados. Y lo que van a presentar hoy es su experiencia de adaptación a las necesidades cambiantes producto de la pandemia por COVID-19 que afectó, bueno, al país y al mundo desde principios del año 2020. Así que, sin mucho más preámbulo, vamos a dar lugar al equipo. Va a actuar como moderadora del equipo interno Elisa Martínez. Y bueno, durante la jornada, durante la charla, yo voy a ir registrando las preguntas que se realicen en el chat. Pedimos que sean concretos con las preguntas y sobre el final del intercambio vamos a tener un tiempo para poder contestar preguntas. Así que bienvenidos y bienvenidas a todas y bueno, y damos comienzo. Muchas gracias, Martín. Bueno, nuestro proyecto, nuestro trabajo se llama Una herramienta de telementoría de los equipos de salud, el caso del proyecto ECO en la emergencia sanitaria. Y bueno, para comenzar vamos a pedirle a nuestro director, el doctor Henry Cohen, que nos explique brevemente un poquito más qué es ECO y por qué es una herramienta de telementoría. Adelante, Henry. Gracias, Elisa. Buen día a todos. Es un gusto estar en esta importante actividad de COVID. Voy a tratar de explicarles lo más brevemente posible. Vamos a empezar diciéndoles que ECO es un acrónimo en inglés de Extension for Community Healthcare Outcomes. Este proyecto fue creado por allá por el año 2003 en la Universidad de Nuevo México, en Estados Unidos, por Sanjeev Arora, colega nacido en la India, pero con más de 20 años de actividad en Estados Unidos, y su objetivo era enseñar a los médicos de las zonas rurales de su estado cómo tratar la hepatitis C. El doctor Arora estaba sumamente preocupado por la larga lista de espera y por los extensos recorridos que tenían que hacer los pacientes afectados por esta enfermedad para verlo a él, que era uno de los pocos gastroenterólogos existentes en el estado capaz o capacitado para tratar esta enfermedad. Para que entiendan bien, voy a citar solamente una breve palabra del doctor Arora, que dijo que la gente moría mientras esperaba el tratamiento, un tratamiento que podría haber curado a muchos de ellos. Por eso inicié el proyecto ECO. Creo que esto es bien gráfico. La misión de nuestro proyecto es expandir la capacidad de proveer mejor asistencia para enfermedades frecuentes y complejas en áreas rurales y en lugares menos privilegiados, alejados de los centros asistenciales y de los especialistas. ECO es un movimiento de telementoría y como tal está dedicado a compartir conocimientos y a ampliar la capacidad de los profesionales de la salud para brindar la mejor atención a las personas desatendidas en todo el mundo. Reconociendo que se necesitan más especialistas, particularmente en el interior de los países y sobre todo en las comunidades rurales, el proyecto ECO utiliza la plataforma Zoom para crear redes de intercambio de conocimientos a nivel global.
Al crear comunidades de aprendizaje, ECO mejora la atención médica al mover información y conocimientos en lugar de mover a las personas. Los expertos y los participantes se aprenden unos de otros, aprenden entre unos y otros a medida que el conocimiento se refina y se prueba a través de la experiencia local, en un verdadero círculo virtuoso de enseñanza-aprendizaje. Con el modelo ECO, las personas que integran las comunidades de todo el mundo acceden a conocimientos críticos que salvan vidas, mientras reciben tutoría y apoyo continuo con lo que consiguen marcar una diferencia a nivel de su propia comunidad. Para ECO, un concepto fundamental es que el conocimiento es un bien social y que, por lo tanto, debe estar al alcance de toda la sociedad. Nuestra comunidad global está trabajando para eliminar disparidades a nivel de la salud y también a nivel social. Juntos, en ECO empoderamos a las comunidades locales para que accedan al conocimiento experto donde quieran que vivan. El modelo ECO ha demostrado ser eficaz y escalable en todas las disciplinas, potenciando el cambio global en salud y también en educación. Sería bueno explicarles cómo funciona ECO en forma breve. Lo hace mediante teleclínicas, en las que se conectan por internet médicos rurales, médicos generales y equipos de salud del interior, y también los especialistas del centro de referencia, en este caso en su mayoría de la Universidad de la República. Los médicos del interior presentan casos complejos que requieren revisión de un especialista y se discuten entre los participantes. En ocasiones se puede hacer una breve didáctica para compartir nuevos conocimientos, pero tienen que estar siempre vinculados al caso clínico. Finalmente, los expertos elaborarán un resumen con recomendaciones. Cuando se repite esta metodología y el aprendizaje mutuo, lleva a que estos equipos de salud del interior de alguna manera se especialicen, entre comillas, progresivamente, y puedan tratar por sí mismos a la amplia mayoría de los pacientes complejos. Me gustaría aclarar que, a diferencia de la consulta clínica a distancia, llamada también telemedicina, ECO evita atender directamente a los pacientes por teleconferencia, porque de esta forma no se desmonopolizan los conocimientos ni se multiplica la cantidad de pacientes asistidos. ECO produce sin duda claros beneficios para los médicos del interior, como pueden ser que consiguen educación continua sin costo, interacción con colegas con intereses similares, combinación de aprendizaje y trabajo al mismo tiempo, y acceso a consultas especializadas. Como movimiento global, ECO tiene actividades en 59 países a través de 787 centros o hubs y más de 100 diferentes enfermedades. En los últimos años, la metodología ECO se ha aplicado también y con éxito en el campo de la educación. En Uruguay, ECO, y lo decimos con mucho orgullo, es un proyecto de la Facultad de Medicina y de la Universidad de la República. Fue el primer centro en América Latina de ECO y lleva casi 8 años de trabajo, como dijo Martín, con más de 5.500 profesionales que han participado en los 19 departamentos. Ya hemos desarrollado 17 programas y 9 subproyectos. Del mismo modo, ECO Universidad de la República es el único superhub, lo que nos ubica como centro de referencia a nivel continental, habiendo entrenado ya a más de 300 profesionales de la salud de 13 países. En resumen, muy pero muy breve, ECO busca democratizar el acceso a la atención médica de las personas que viven en lugares alejados de los principales centros de atención médica y demonopolizar los conocimientos para el personal de la salud. Muchas gracias, Elisa, todo tuyo. Gracias, Henry. Bueno, y teníamos esta herramienta entre manos cuando en marzo de 2020 sobrevino la pandemia y decidimos lo más rápidamente posible poner esta herramienta a disposición de los equipos de salud que estaban dejando allí todas sus energías en contener la enfermedad en los distintos niveles de atención. Entre marzo, el 20 de marzo de 2020 y el 2 de junio realizamos 16 teleclínicas. Ahí están viendo el registro en nuestro canal de YouTube. Algunas fueron de alcance nacional, otras latinoamericano, y participaron 5.779 conexiones, no personas, porque muchas veces había más de una persona en cada lugar.
en vivo, y en diferido en ese periodo tuvimos 33.700 visualizaciones en el canal de YouTube. Entonces vamos a ver con nuestro compañero, profesor agregado José Fernández, antes de entrar en la discusión o el análisis o el intercambio acá con los compañeros que me acompañan de cómo fueron estas actividades, ¿qué podemos decir de la pertinencia de lo que realizamos en ese periodo? José, adelante. Encantado de estar acá compartiendo esto. Yo soy el responsable de evaluación y monitoreo del proyecto ECO. Creo que un elemento interesante para decir es que el proyecto ECO está montado sobre la columna vertebral de un sistema de evaluación y monitoreo, por lo que tenemos una visión en vivo de lo que estamos haciendo y se puede ir retroalimentando la práctica. En realidad, antes de que comenzara la emergencia sanitaria, el equipo central de ECO ya puso en la agenda el tema de que lo que se venía iba a requerir una respuesta por parte de lo que nosotros sabíamos hacer, estábamos haciendo desde 2014. Ya a esa altura estamos trabajando con más de 17 especialidades y cubriendo con una fuerte capilaridad todo el país a nivel de equipos médicos y una gran cantidad de cátedras de referencia a nivel de Facultad de Medicina. Esta misma inquietud surgió por parte de los equipos médicos que hacían teleclínicas ECO y que ante el choque de una situación, entre comillas, de catástrofe, pero no conocida, no prevista, reaccionaron en realidad pensando en una herramienta que la sabían utilizar y que en todo caso podría dar una respuesta. Bueno, de ese encuentro surgió toda la estrategia para implementar durante la emergencia sanitaria vinculada con la pandemia de COVID-19. ¿Qué activos tenía ECO para responder a esto? Bueno, una metodología estructurada y validada que no era presencial y que estaba aprobada. O sea, nosotros trabajamos por Zoom desde 2014 y tenemos un Zoom muy potente. Pero no solo es que la plataforma está instalada, probada, con un grupo técnico que la sabe manejar, sino que teníamos una fuerte capilaridad en territorio, tanto en zonas urbanas como en el resto del país, de médicos que estaban familiarizados con la metodología, que sabían utilizarla y que estaban acostumbrados. Ahí no hubo curva de aprendizaje en cuanto a la metodología. Está claro que para algo que generaba mucha incertidumbre, la metodología era un conjunto vacío que había que llenarlo de algo. Y acá no se partió desde la oferta, como en general se parte en las primeras teleclínicas, cuando empiezan las primeras ediciones de una teleclínica. Acá se partió de la demanda. Bueno, ¿qué visualización tenían los equipos de cuáles eran las prioridades en ese momento? ¿Por dónde pasaban la incertidumbre? Y hubo una lectura muy dinámica de la demanda, que aparte fue acompañada de flexibilidad. La agenda de teleclínicas y cada teleclínica de las 16 extraordinarias que se hicieron se fue armando de acuerdo a una lectura muy fina pero muy inmediata de la demanda, ¿no? Y teníamos también una red que podía leer rápidamente esa demanda. Y de alguna forma se pudo satisfacer la demanda rápidamente porque había una metodología que ya estaba en marcha, que simplemente había que redireccionarla hacia esto. Lo otro es que se trabajó con flexibilidad, lo que planteaba Henry sobre la estructura de las teleclínicas. Bueno, se trabajó menos con casos presentados por médicos y más con situaciones concretas que venían como dudas desde la práctica, y por otro lado con insumos que iban generando desde
las clínicas, Facultad de Medicina y desde el campo académico, con una lectura de papers prácticamente en caliente. O sea, se producía material y ese material se procesaba, se decantaba, se hacía un tamizaje sobre temas claves y se generaban síntesis provisorias que después se iban actualizando. También pasó con los protocolos, pasó con todo lo que se manejó durante esos primeros meses de la emergencia sanitaria. ¿Esto en qué redundó? Bueno, en un abordaje estructurado y predecible. O sea, por lo menos se controló un importante margen de incertidumbre porque ECO trabaja mucho sobre la autosuficiencia del equipo de salud. Es decir, bueno, el equipo de salud tiene que tener algún tipo de ancla de seguridad como para poder operar con confianza, ¿eh? Entonces se generó confianza a partir de capacitación, de contenidos de capacitación, de nuevos contenidos de actualización. O sea, bueno, el uso de equipos de cuidados personales, el manejo en ciertas situaciones de trabajo, el manejo en el campo laboral, el manejo, el bienestar de los equipos de salud, el cuidado de los equipos de salud, la continentación. Acá hubo un abordaje estructurado y predecible, rutinas claras de formación que ya estaban diseñadas previamente, apertura disciplinaria se incorporó, o sea, se trabajó realmente en un abordaje integrado biopsicosocial. Se trabajó desde lo biológico, pero se incorporó fuertemente a la medicina social, a los aspectos sociales de la medicina, y se incorporó a la psicología médica, sobre todo en el tema de la continentación. O sea, la continentación inmediata, propia de situaciones de catástrofes, y el tratamiento posterior de los efectos de la pandemia. O sea, no solo se trabajó en el contexto de emergencia concreta, sino que se trabajó en el contexto de, bueno, el pasaje hacia una nueva normalidad, evolucionando también en la propuesta y en las situaciones. Como síntesis en cuanto a la pertinencia, podemos decir, y esto lo pudimos evaluar, que hubo una llegada en tiempo y forma con contenidos que en último caso tuvieron nuevos conocimientos, actualización y continentación de los equipos. O sea, todo esto se pudo hacer y nada hubiera funcionado si no hubieran existido estos componentes. No se trataba solo de continentación, no se trataba solo de actualización y no se trataba solo de nuevos conocimientos. Este combo fue en realidad el que funcionó. Bueno, me quedo por acá. Muchas gracias, José. Como bien él decía, él es nuestro responsable de evaluación y monitoreo en el proyecto, y los que están acá conmigo en la sala son algunos de los 76 coordinadores que tenemos actualmente en todos los programas de Teleclínicas ECO. Y bueno, vamos a hablar primero a escuchar primero a la profesora agregada Susana Cabrera, que algo estuvo ocupada estos 2 años, y le vamos a preguntar, o que nos cuente, si crees que fuimos eficaces en este conjunto de actividades que estábamos comentando entre marzo y junio de 2020. Bueno, buenos días, muchas gracias. Es un gusto estar acá con los compañeros que tanto trabajamos en estos 2 últimos años. Y la primera respuesta que se me ocurre es cuando escucho lo que mostró José, tengo que decir que fuimos eficaces, pero con una mirada retrospectiva y con un análisis muy bien hecho, muy ordenado, con un monitoreo y con una evaluación de ese proceso. En ese momento nosotros vivimos con la misma incertidumbre, creo, de los dos lados, del lado de quienes estábamos aquí construyendo ECO para acompañar el proceso,
con el mismo nivel de incertidumbre posiblemente que quienes nos acompañaban desde el otro lado en las teleclínicas ECO. Como ya se dijo, ECO está diseñada, es una plataforma, tiene una metodología que está estructurada para acompañar al personal de salud, a los equipos de salud, en sus procesos de atención, conformando una comunidad de práctica. Nosotros nos paramos generalmente desde la experticia en algún campo, o en algún campo disciplinar de la medicina, ¿no? En este caso, lo que sucedió es que nosotros estábamos aprendiendo a la vez. Y acompañar este proceso en el medio de una emergencia, creo que fue como muy desafiante y muy estresante para cada uno de nosotros, porque estábamos parados en un lugar de inseguridad y de incertidumbre. Y acompañar a los que estaban igual que nosotros, pero tratar de dar herramientas más o menos sólidas para que ese acompañamiento transmitiera cierta seguridad, no nos resultaba fácil. De hecho, se mencionó, íbamos, así como se trabajaba en investigación a paper caliente, salido del horno, y sin siquiera tener la revisión adecuada por pares, de alguna manera también trabajamos nosotros así. Y posiblemente nos equivocamos muchas veces en ese proceso, en el tipo, cuando pienso en la primera teleclínica masiva con más de 1000 personas conectadas, hablando de EPP, lo hicimos casi intuitivo, con muy pocos conocimientos reales, a lo que uno le llama conocimiento, sino más bien desde lo que nos venía del otro lado del mundo, que era gente en trajes espaciales, que ahora sabemos que no son necesarios. Pero ese trabajo en paralelo con el surgimiento de una evidencia, que no era una evidencia, sino que era un principio de evidencia muy débil y que después fue cambiando, para quienes estamos en el ámbito universitario, nos genera inseguridad también, porque estamos como acostumbrados a esto de dar pautas o acompañar en procesos desde un lugar de mucho más certeza. Y creo que ese para mí fue uno de los desafíos más importantes desde todo punto de vista. Tuvimos que ir cambiando todo el tiempo, además, ir adaptándonos con mucha rapidez a ese cambio. De todas maneras, claramente creo que fue eficaz porque teníamos, si nosotros hubiéramos tenido que haber partido de cero, sin haber tenido la estructura, hubiera sido el doble de desafiante. Creo que no nos ocupamos ni nos preocupamos de generar una plataforma para dar una respuesta. Todo eso ya lo teníamos y esa parte nos dio también cierta tranquilidad y nos ayudó a que nuestro tiempo se focalizara más realmente en lo que importaba, que eran los contenidos. Entonces, por suerte estaba ECO. Creo que nadie pensó, no sé, está Henry ahí, de que ECO iba a ser para una emergencia sanitaria, porque lo utilizábamos de otra manera, pero fue tremendamente importante haber ya tenido la estructura, saber cómo funcionaba, ya tener una comunidad, ya tener una interrelación con otras disciplinas, que fue fortalecerla, en algunos casos crearla, pero en muchos casos fue fortalecerla, y poder tener la plataforma y la estructura fue clave. Y luego lo otro se fue dando en torno a la demanda, hubo muchísima demanda, muchísima expectativa desde nosotros, al mismo nivel que desde quienes participaban en las clínicas ECO, y con nosotros con una gran responsabilidad sobre nuestras espaldas, que era tratar de hacer la síntesis de lo poco que íbamos conociendo y lograr transmitirla y tener y poder transmitir también
esta visión de que desde lo científico, lo académico, las cosas van cambiando. Y no es que estemos equivocados, sino que con el aprendizaje está bien que nosotros también, nos da también un poco de humildad a esto, ¿no? De decir, bueno, no me la sé toda, porque este conocimiento seguramente va a cambiar, y pararnos en ese lugar también ayudó a fortalecer además nuestra forma de abordar y trabajar en ECO. Gracias, Susana. Vamos a seguir hablando de qué tan eficaces fuimos, pero ahora le vamos a preguntar a Juan D'Apueto, que es ex profesor de psicología médica, y que, bueno, con otro perfil, muchas veces tenías que intervenir, Juan, así como escuchando sesudas discusiones de virólogos, infectólogos y otros, ¿no? Y hacer aportes desde otro lugar. Yo digo que si fuera una cancha de fútbol vos jugabas de zaguero, pero no sé, decime. Bueno, gracias, Elisa. En primer lugar, si me permitís, Elisa, quisiera mencionar a las compañeras que trabajaron en este proyecto, ambas profesoras adjuntas de la facultad, magíster en psicología Cecilia Durán, que creo que está conectada, y Mercedes Viera, que está justamente ahora en una actividad docente en el Departamento de Educación Médica. Entonces, respondiendo a la pregunta, en primer lugar, creo que, como decía Susana, lo que realmente podemos asegurar 100% es que fuimos eficaces, aprovechando una infraestructura que ya estaba disponible, dándole un formato alternativo, creativo para responder a los desafíos de la pandemia. Y bueno, y quisiera ahondar un poco más ahora en los términos de eficacia, o sea, de cuántos resultados obtuvimos, y creo que, bueno, José está en mejores condiciones para evaluar la eficacia. Creo que un aspecto que es importante destacar es que uno puede pensar que la preocupación por la salud mental, por los aspectos psicosociales, el impacto emocional de los equipos y en la población general vino como a la saga de otras preocupaciones. Y esto no fue así. Una de las cosas que permitió este proyecto fue incluir los temas relativos a la salud mental desde el principio. De hecho, la segunda teleclínica extraordinaria, tanto en tiempo como en número de asistentes, fue sobre impacto emocional de la pandemia. O sea que eso creo que es un resultado que va a tener su impacto en el futuro. O sea, el tener claro que en estos momentos de catástrofe hay que pensar globalmente y hay que tener en cuenta los aspectos de salud mental, tanto como los otros aspectos de salud laboral y, bueno, obviamente de la vida, ¿no? Del cuidado del paciente. Ahora, volviendo a la metáfora futbolística, que me gustó mucho, de hecho, el rol de psicología médica es en el interjuego de disciplinas, o sea, de disciplinas que tienen un enfoque más del área biomédica y de disciplinas que tienen más que ver con el área de salud mental y psicosocial. Y habitualmente nuestro rol es ese, ¿no? Es llevar la pelota, ir por los laterales, darle volumen de juego, darle profundidad al juego, pero a veces nos toca entrar en el área, a veces tenemos que cabecear un córner, a veces tenemos que meter un gol. Y creo que acá jugamos en esos dos roles. En primer lugar, llevando adelante algunas actividades, nosotros como liderando esas actividades, y después en eso que vos decías, sí, estando en el intercambio, en la interdisciplina, en las preguntas que iban surgiendo desde los compañeros de las otras especialidades y de los asistentes a las clínicas que venían con otro tipo de preocupación. En ese sentido, se fueron incluyendo temas que tenían que ver con la comunicación con el paciente, con la comunicación con el equipo, con la comunicación de malas noticias, de informes de CTI y de malas noticias en formato telefónico, con temas que tenían que ver con la telemedicina, o sea, sobre el temor que estaban viviendo los equipos que estaban atendiendo a sus pacientes, de contagiarse, de contagiar a sus familias. Entonces, no solamente en los contenidos creo que fuimos eficaces, sino que entre todos fuimos construyendo una red de apoyo, de sostén emocional, desde el momento en que alguien que se siente mejor formado, que se siente mejor preparado, también se va a sentir mejor
en su trabajo y también va a sentirse mejor emocionalmente. O sea, el sentirse cuidado, el sentirse respaldado, el sentirse bien formado, el sentir que los especialistas están al lado, me parece que eso generó también instancias como de bienestar, digamos, en términos generales. Muchas gracias, Juan. Y Zaida Arteta, aquí también profesora agregada de enfermedades infecciosas, tiene algo para decir. Bueno, sí, gracias. Con un intento de no reiterar, y porque esta es una mesa de discusión, quizás estaría bueno plantear algún tema más discutible o que pueda tener alguna perspectiva futura. Primero coincido con todo lo que han dicho mis colegas. Desde el inicio de la mesa, creo que esto de leer la necesidad que tenían los equipos de salud y rápidamente aprender sobre la hora, hablando de lo futbolístico, y modificar las propuestas, que las modificábamos hasta el mismo día, y el mismo día decíamos, bueno, esto no lo sabemos, bueno, lo planteamos para discutir. Muchas veces en los PowerPoint decíamos, bueno, esto lo planteamos para discutir y que se discuta con los que estén presentes, a ver qué opinan los demás. Realmente es el espíritu muchas veces de las teleclínicas. Quiero destacar una cosa que ya se mencionó, pero que me parece muy importante, que esto que se conoció, vamos a decir, más masivamente como el proyecto ECO, en realidad es lo que decía Henry al principio, y José, es una modificación en realidad a la propuesta original, que no se transmite por YouTube, que no se graba, porque se trata de discutir casos de personas que se están asistiendo en distintos lugares y que entre todos ayudamos a resolver y que le vaya mejor, ¿no? Como decía Henry. Entonces, digo porque lo quiero aclarar de vuelta porque hay muchas personas conectadas y es muy importante que en realidad en la propuesta original metodológica validada es la discusión de un problema clínico que puede involucrar a una o más personas y a muchos profesionales, pero que eso no es esta cosa masiva. Esta primera teleclínica que hicimos en este formato, que dio lugar a esta mesa, que tiene 14.000 visitas en YouTube y que muchas veces nosotros mismos la utilizamos para decir, uy, ¿cómo se hace tal cosa? Y uno le pasa el link de la teleclínica de ECO, de cómo se coloca el EPP, y ahí la persona que la mire, ¿no? En vez de responder la pregunta, porque es un material que quedó muy interesante en ese lugar. No quiero dejar de mencionar la participación de la licenciada Silvia Guerra en esa teleclínica, que fue primera, que verte que tiene un prestigio muy importante en nuestro país y que yo creo que colaboró también con la solidez de lo que se presentó ese día. Y a todo el equipo de laboratorio del Hospital de Clínicas, que también colaboraron muchísimo con nosotros, porque se acuerdan que todo el tema del diagnóstico era uno de los mayores problemas que teníamos al inicio, de cómo plantearlo. Simplemente quiero plantear ahora, quizás como discusión o como pregunta, o decir, ¿no? Qué importante que es cuando hay una estructura que viene del exterior con un propósito que es muy bueno porque cambia el curso de enfermedades, previene complicaciones, como fue el proyecto ECO, donde se inició. Qué importante es pensarlo en clave de lo local y cuáles son estas necesidades, y también nos ayudó mucho, me parece, en el resto de las cosas del proyecto, o sea, en el resto del trabajo del proyecto, en profundizar la interdisciplina. Creo que fue como un salto, ¿no? A profundizar el trabajo en la interdisciplina, y también quizás un salto en el conocimiento del proyecto, y que ahora muchos equipos de salud utilicen mucho más esta herramienta para dar, bueno, el beneficio concreto a los pobladores de su territorio, vamos a decir, ¿no? Quería como destacar esas cosas y decir, quizás si hace tantos años que veníamos trabajando, quizás nos faltó leer un poco más las necesidades, plantear como esa pregunta. Muy bien. Fernando Tomasina, profesor de salud ocupacional. Vos siempre decís que la pandemia alumbró una cantidad de problemas que teníamos muy instalados, en particular en la vigilancia de los ambientes de trabajo. ¿Sirvió lo que hicimos? Yo creo que estuvo a la altura del programa ECO.
Estuvo a la altura porque respondió desde el punto de vista de una mirada compleja, de un fenómeno complejo. Yo creo que todos los compañeros que estaban acá y tanto José como Henry hicieron mención a que estábamos frente a un fenómeno que requería respuestas complejas a temas, a preguntas complejas, y requería de la interdisciplina y de la interacción. En un momento en que predominaba, todos los compañeros lo dijeron, incertidumbre, desconocimiento o conocimiento parcial de los temas, y donde la inteligencia social que puede generar la red, porque una red, y esta red, ECO entre otras cosas, genera una red solidaria, de compartir conocimientos, experiencia, nos ayuda a aprender. Esta misma red ha sido inteligente. Yo creo que el programa ECO es inteligente porque genera nuevas situaciones, nuevos conocimientos en forma permanente, digamos, de la interacción de los saberes. Yo lo veo desde esa lógica. Recuerdo esa primera teleclínica en donde, y valoro lo mismo que decía Zaida, la importancia que tenía la participación de la licenciada Guerra en el tema de protección personal, en particular protección respiratoria, las dudas que habían al respecto, las dificultades que había con el mercado. Y ahí hubo una interacción, y en las sucesivas teleclínicas se tuvo en cuenta el conocimiento y el aprendizaje, tanto internacional como nacional, pero la red facilitaba la difusión de esa información y la interacción de la experiencia como tal. Luego surgieron los temas, cómo incide la organización del trabajo en la prevención y la protección específica también, es decir, que fuimos más allá de la protección respiratoria para entender que la organización del trabajo era central a la hora de cuidar al equipo y cuidar a los usuarios del sistema. Es decir, creo que ECO estuvo a la altura, ese sería el término, porque generó respuesta interdisciplinaria a partir de la interacción de las distintas disciplinas y de otros actores sociales, no solamente académicos, facilitando esa situación, digamos, y a su vez hemos aprendido todos de la importancia de cada uno en su disciplina, pero en la importancia en la interacción como tal. Bueno, gracias Fernando. Henry Cohen, acá están diciendo que tenemos una red inteligente. A ver qué decís, director. Estás mudo, no te escuchamos. Gracias, Carlos, por reactivarme el micrófono. No, que la red será inteligente para sustituir a los que no somos tan inteligentes, capaz. Pero bueno, es la suma de todos nosotros. Yo lo que podía agregar a esta altura de la interesante discusión o mesa es que ECO, sin saberlo y sin quererlo, estaba pronto para enfrentar una situación inesperada y explosiva, como ya dijeron todos los que me precedieron, pero también, como dijo muy bien Zaida, tuvimos que adaptarnos, tuvimos que cambiar nuestra metodología y tuvimos que dejar de patear, como decían, los penales. En vez de picarla, tuvimos que patear fuerte y al medio, porque teníamos que asegurar el gol. Y bueno, por suerte no sabíamos cómo se iba a ir, pero sí sabíamos que conocíamos la plataforma Zoom de hace años, sí sabíamos que teníamos los equipos preparados y que sabían todos la cátedra de enfermedades infecciosas, la psicología médica y todas las demás que ya participaban previamente de ECO, pero que por la patología que teníamos que tratar iban a ser protagonistas y quisieron además jugar esta apuesta. Y bueno, yo no voy a ser el que diga cómo ha resultado, corresponde para los panelistas y corresponde para el público, que tendrá un rato para hacer preguntas y comentarios que por favor les pedimos que vayan activando. Gracias, Henry. Vamos a cambiar ahora un poco el enfoque, vamos a hablar de la sostenibilidad y la transferibilidad de ECO, y en particular en esta experiencia que tuvimos en la pandemia, pensando, como decimos un poco con el diario del lunes, bueno, ¿y ahora qué pasa si tenemos otro evento, otro escenario de emergencia sanitaria? ¿Vamos a poder aprender o tomar de lo aprendido y desarrollar esta herramienta todavía más? Bueno,
Vamos a preguntarle al que hizo la evaluación sistemática del trabajo que hicimos, que es José Fernández. Adelante. Bien, es interesante lo que planteaban de un proyecto inteligente. Digo, yo creo que sí, que se generó una red inteligente en el sentido de que aprende sola. Digo, no es que aprenda sola porque está integrada por personas que aprenden en el proceso y es lo que se busca. Pero es interesante porque aprenden quienes participan y aportan dudas o aportan de alguna forma sus conocimientos y su práctica, y aprenden quien lo hace, claramente, porque va de frente hacia los problemas e interactúa fuertemente. No es una charla, no es una conferencia, es algo que es totalmente interactivo. Ahora, yendo a cosas más concretas, ¿qué podemos decir desde la evaluación? Bueno, en principio que hubo cambios sostenibles en la capacitación y práctica en la implementación de este nuevo planteo metodológico, esta variación de lo que es tradicionalmente ECO. Esto a nivel de las cátedras de Facultad de Medicina, de quienes llevaron adelante el proceso de coordinación y armado de las teleclínicas. Y no solo en el sentido de quienes están más involucrados en el manejo de la situación, concretamente de COVID-19. Con el tiempo se empezó a trasladar esta lógica a otras clínicas de especialidades que empezaron a trabajar el manejo de sus especialidades, ginecología, pediatría, puedo decir dos, pero fueron muchas, en un contexto COVID. Es decir, bueno, las teleclínicas que se estaban haciendo y se siguieron haciendo normalmente durante la pandemia, en realidad empezaron a problematizar el contexto. Es decir, bueno, lo que estamos haciendo hay que tener en cuenta que se hace en este contexto y por lo tanto cambia la situación. También a nivel de participante lo que pudimos evaluar es que hubo cambios en las capacidades y competencias de los equipos de salud que participaron. Realmente en ese sentido se movió la aguja también. O sea, de alguna forma incorporaron capacidades para manejarse en un contexto de pandemia. Que en realidad era una experiencia no vivida en Uruguay. A nivel de instituciones y de territorio, lo que se puede decir es que las recomendaciones que surgieron de las teleclínicas, por ejemplo, en cuanto a protocolos y a distintos encares de diferentes situaciones, fueron tomadas como referencia en diferentes ámbitos institucionales y territoriales, ¿no? Y esto hablando, bueno, de lo que se hace a nivel territorial, de lo que son las instituciones prestadoras de salud a nivel territorial y los equipos médicos en el territorio. Lo que fue novedoso para ECO en esta instancia fue la transferencia de conocimientos y acompañamiento a nivel de contención. O sea, esto llegó para quedarse, no era un perfil que trabajara tanto ECO y realmente tuvo un impacto muy fuerte. Entonces, no es concebible dentro del aprendizaje que tuvo ECO en situaciones de catástrofe que se trabaje solo en transferencia de conocimientos o solo en orientación de determinados procesos, sino que el acompañamiento debe formar parte desde el inicio, yo diría desde el diseño. O sea, ahora lo sabemos, en este contexto surgió espontáneamente porque confluyeron. Bien, después lo que sí hay que decir que lo que tenemos como potencial en ECO, que es que las clínicas normales con la metodología ECO
van generando una comunidad de práctica de aprendizaje que se sostiene en el tiempo. Esto, en este caso, no es así exactamente. En este caso, realmente no se genera esa comunidad, al menos en una situación como la que vivimos, porque cada profesional, cada integrante de equipo de salud, se conecta en general a las clínicas, que puede conectarse y, en todo caso, a las que tienen más interés para su práctica concreta. Tenemos casos, sí, que se han conectado a gran parte de las clínicas y siguieron el proceso, pero en una situación como esta, de imprevisibilidad y de flexibilidad metodológica, es más difícil mantener continuidad en los participantes. Lo que queda como un desafío, y lo noto fuera de esto que está escrito acá, es que eventualmente se puede seguir trabajando con quienes se conectaron a partir de la pandemia para trabajar estas temáticas, pero en otro ámbito, o sea, en un ámbito más parecido a la metodología tradicional, presentando casos, trabajando desde otras perspectivas, que eventualmente ahora es posible a partir, bueno, de lo que sería la nueva normalidad y los efectos persistentes de COVID, lo que son las situaciones post-COVID, desde todos estos puntos de vista. O sea, lo multidisciplinario en ECO claramente llegó para quedarse. Lo último que diría es que es claro que existe la posibilidad de aplicar este modelo implementado y evaluado en otro tipo de emergencias sanitarias o contextos, ¿no? Realmente está intacta la estructura metodológica para trabajar en contextos de catástrofes, sea este o sea otro. O sea, hay mecanismos para leer eventualmente la demanda y trabajar a partir de una lectura dinámica de la demanda. De hecho, ECO hizo una primera serie de teleclínicas extraordinarias y después hizo una segunda serie que se llamó, acaba de terminar, La salud más allá del COVID, en donde en realidad se trata de ver, bueno, la nueva normalidad y cómo se procesa todo el daño generado, el riesgo del daño generado por la pandemia. Yo dejaría por acá y en todo caso, bueno, veremos con las preguntas si podemos profundizar un poco más. Gracias, José. Efectivamente, su proyecto que estamos terminando por estos días y que vamos a presentar los resultados el mes que viene, Salud Centrada en las Personas, más allá de la pandemia, también está registrado en nuestro canal de YouTube. Pero seguimos hablando sobre sostenibilidad, sobre transferibilidad, qué pasa si tenemos otro escenario de emergencia sanitaria. Pero acá, Susana, vos has estado coordinando el programa de VIH en ECO desde que empezamos ECO en 2014, de hecho es el más viejito de todos los programas que tenemos, y tuvo impacto, ¿no? Ha tenido impacto esto que hicimos en estos programas especiales en el programa regular de VIH. ¿Cómo lo ves ahora con el diario del lunes otra vez y para adelante? Bueno, sí, sin duda tuvo impacto y creo que el impacto, les diría que para mí fue parecido a lo que nos pasó en la vida misma con las enfermedades, de alguna manera, que con lo que implicó la llegada de una emergencia sanitaria con una enfermedad nueva y desconocida, el desplazamiento del resto de las enfermedades en distintos aspectos, ¿no? De lo que sabemos de diagnósticos, mucho se ha hablado con las enfermedades crónicas, los problemas que han habido con el screening, con el seguimiento,
Y si eso lo llevamos, se le ha dado menos importancia a nivel nacional porque tiene quizás menos impacto desde el punto de vista sanitario, pero en infecciones ha pasado lo mismo, y en infecciones crónicas o con un comportamiento más arrastrado, como puede ser tuberculosis y VIH, el impacto fue igual en ese sentido, y también se tradujo de alguna manera en las clínicas ECO. Es como que toda nuestra atención volcada en el COVID tuvo en ese momento un impacto, podríamos decir que negativo, en las clínicas de VIH, en cuanto a la capacidad de sostenerse de manera periódica. Muchas veces programábamos una y aparecía algo nuevo a lo que teníamos que dar respuesta, y eso quedaba de lado. Pero por otra parte, ECO ayudó a despegar o a empujar el despegue que tuvimos después, y lo digo en clínica, está Zaida, que hacemos la coordinación juntas, y de alguna manera todo lo que pasamos en ese año 2020 sobre todo, y en los primeros meses, en el primer semestre, ayudó al despegue posterior. Y hubo mucha gente que se vinculó, por ejemplo, a nuestras clínicas, seguramente a partir de lo que había pasado durante la pandemia. Para nosotros fue el principio. Nosotros, como vos decís, nosotros creo que empezamos en 2014, por ahí, ¿no? Con las clínicas ECO, y el mayor despegue o aceleración que hemos tenido del programa ECO de las clínicas de VIH fue a partir de lo que pasó, y creo que tiene que ver con esta difusión que tuvo ECO, esta gran comunidad que se generó, y el empezar como a conocernos más entre todos. Y eso para nosotros fue fundamental, y ahora estamos en una etapa como realmente llegó Lucho a la clínica ECO de VIH, ya que estamos para mí llegó Lucho, porque estamos en una etapa de muchísima producción, de muchísima demanda, de muchísima participación, y en la que seguramente, si bien ya veníamos de antes, ayudó a visibilizar mucho el trabajo que se hizo durante la pandemia, y que fue una gran oportunidad. Por lo menos no sé si Zaida querés aportar algo desde ese punto de vista. ¿Complementás, Zaida? Sí, yo simplemente estoy de acuerdo con Susana, era un poco lo que decía, y pensando en los números que, como decíamos, ¿no? Nosotros estamos coordinando la teleclínica sobre VIH, y estamos intentando que equipos de todo el territorio puedan dar respuesta a los problemas de salud, específicamente sobre VIH, porque en Uruguay los números que tenemos, vamos a decir, de evaluación de esta situación, no son buenos, ¿no? Hay unas 150 personas que mueren al año en una enfermedad que es crónica, prevenible y luego tratable, de manera que no deberían suceder esas muertes. Digo, para poner una cosa dura. Entonces, la pertinencia de un programa de teleclínicas que atiendan a la infección por VIH en todo el territorio, y que pueda preparar o acompañar a los equipos de salud o hacer esa telementoría de la que hablaba Jerry al principio, es muy pertinente para Uruguay. Sin embargo, durante años estuvimos intentando generar mayor participación, que la estamos logrando ahora a partir, ¿no? Yo creo que fue un factor muy importante a partir, bueno, de la interdisciplina, y también a partir de todas estas teleclínicas de ECO, que estuvieron vinculadas a la promoción también del proyecto. Por eso yo aclaraba al inicio que no es exactamente lo mismo que en estas que estamos trabajando ahora, en la cual los invitamos a quienes formen parte de los equipos de salud. No se publican en YouTube y no son privadas de alguna manera entre el equipo que se conecta, ¿no? Gracias, Aya. Fernando Tomasina, has tenido más de un rol en esta casa, has sido decano de nuestra facultad una cantidad de años, y estábamos hablando de sostenibilidad y transferibilidad de todo esto. ¿Qué pensás? No, yo creo que la demostración fue el proyecto que siguió. Estamos ya nos hemos transformado, nuestra subjetividad, nuestra forma está con la protección respiratoria
Yo creo que el proyecto que se mencionó de continuidad, digamos, de pensar interdisciplinariamente los temas que hacen, por ejemplo, al bienestar de los equipos de salud como garante de la seguridad del paciente, no solamente por la razón misma y el fundamento de cuidar al cuidador, sino que además, por razones hasta de calidad de la atención, de la seguridad del paciente, fueron temas que surgieron de la reflexión y del análisis de la situación y de la práctica. A partir de esta práctica, hoy creo que todos tenemos muy claro la necesidad de la acción interdisciplinaria. Descolgado está pensar desde nuestra disciplina exclusivamente. Ahora, cada uno desde la disciplina también a su vez tiene que hacer ese proceso de decir, bueno, esto que nos pasó, el fenómeno de la pandemia, que trasciende claramente lo biológico y que inundó todos nuestros espacios de vida social, psíquico, de los individuos, de los trabajadores, mirándolo desde la perspectiva más desde la salud ocupacional, pero desde las personas en general, la población en su conjunto, nos obliga a pensar, y ahí me parece que es lo que genera la sostenibilidad, la necesidad de mantener vivo esta herramienta que yo la definía como red inteligente, no por los que participamos, sino por la interacción y por el conocimiento que genera los distintos saberes ante un desafío tan complejo como ha sido y es la pandemia y nuevos escenarios que uno tiene que ir pensando estratégicamente de sostener justamente una herramienta que, vuelvo a insistir, estuvo a la altura como tal de la necesidad del país. Gracias, Fernando. Martín, no sé si tenemos alguna pregunta por ahí o querés motivar alguna pregunta hasta ahora. No hemos recibido en el chat por ahora ninguna pregunta. Aprovechamos para recordar a todos y todas las participantes que se reciben preguntas en el chat porque en los 15 minutos finales serán de intercambio y para poder ordenarlo y poder hacerlo de manera que todos puedan participar, les agradecemos si pueden plantear las preguntas o los comentarios en el chat por adelantado, ¿sí? Pero nada, solo eso. Adelante. Bien, gracias, Martín. Estamos en los descuentos, Juan D'Abueto. Del partido que estamos jugando acá, en esta mesa. Y bueno, un poco la pregunta que se repite en esta y en todas las mesas es, bueno, ¿qué aprendimos de todo este lío, no? Y bueno, la Universidad República es una organización educativa, nos hacemos lógicamente esa pregunta, pero ¿qué nos pasó a las personas en todo esto? ¿Qué pregunta? ¿Qué nos pasó y qué nos sigue pasando y qué lecciones aprendimos y cómo, hablando de sostenibilidad, cómo vamos a sostener el aprendizaje? Para que no en el día a día y en la nueva normalidad estas cosas que aprendimos se diluyan. En primer lugar, aprendimos, como decía Fernando, que lo más importante en el cuidado de salud, además del paciente, es quien cuida. Entonces, podemos tener la tecnología, podemos tener muchos recursos, pero si el instrumento fundamental, que es el personal de salud, no está en buenas condiciones de trabajo, físicas, mentales, sociales, el sistema puede fallar y de hecho falla. Creo que todos nos quedamos con la idea, desde los aplausos de los balcones, que fueron muy fugaces, hasta el reconocimiento mano a mano. Creo que es muy importante eso, que nos quede como aprendizaje. Tenemos que pensar en el personal y en el cuidado del personal y de los trabajadores de la salud en primer lugar, y eso tiene que durar. En segundo lugar, bueno, al miedo inicial, a la incertidumbre, siguieron los duelos, y en esto de los duelos uno se pregunta
¿qué impacto a largo plazo puede tener esto, ¿no? El duelo reiterado por miles de pacientes que murieron y que fueron atendidos, porque cada uno de los que murieron fueron atendidos por equipos, no murieron en la calle, sino que fueron, llevaron tiempo, llevaron cuidados, llevaron esfuerzo físico. Me decían la gente de medicina intensiva, las enfermeras, lo que es rotar un paciente, el esfuerzo físico que implica eso y el emocional de alguien que conocieron que estaba lúcido y después hay que rotarlo y que después saben que probablemente muera. El duelo por los compañeros que murieron, eso no sabemos qué impacto nos va a dejar. Ahora acabamos de hacer, como parte de la continuidad, un video sobre el estar atentos al compañero que presenta síntomas de estrés postraumático, porque es uno de los elementos que esperamos que ocurran. Entonces, aquellos que estén interesados pueden acceder al video de cómo detectar y cómo encaminar la ayuda para alguien que está experimentando esto. El tema del reconocimiento también en lo laboral, o sea, las personas necesitan un reconocimiento personal y hay personas que pasaron invisibilizadas, porque en un equipo de salud, en esta instancia, fue tan importante el jefe del servicio que daba seguridad, que aseguraba los insumos, que generaba instancias de formación y de intercambio, como era el auxiliar de servicio, como era el técnico que reparaba una válvula que se rompía justo en el momento más inoportuno. Y hay personas que han quedado como más invisibilizadas y creo que todos tenemos el deber ahora de hacerles llegar nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a esas personas. Y también condiciones laborales que se generaron y que ahora se están modificando. Y eso genera la sensación de haber sido utilizados por las personas y tenemos que cuidar eso. No quiero entrar en detalles, pero si en algún momento en terapia intensiva el formato de descanso era 4 y 2 y ahora se pasa al 4 y 1, alguien puede pensar, bueno, era porque le servía, pero no porque realmente pensáramos que nosotros tenemos que trabajar en estas condiciones. Es simplemente un detalle, pero son esos detalles a los que tenemos que prestar atención, porque es como decir, bueno, aprendimos algo y esto que aprendimos lo tenemos que sostener y seguramente debe haber de los que estamos acá y de los que están escuchando muchas otras más cosas que aprendimos y que podemos resumir en algún momento. Gracias, Juan. Espero que podamos intercambiar con los participantes en los últimos minutos. Zaida, ¿querés complementar? Sí, bueno, gracias. Ahí en el chat veo que pusimos el canal de YouTube para que hay algunos participantes que están preguntando dónde pueden encontrar un poco la historia de esto. Me parece que es interesante poder verlas porque esto que estamos describiendo de que estábamos aprendiendo en el minuto a minuto y llevando eso a terreno. Con respecto a lo que decía Juan, una de las cosas que yo creo que todos aprendimos es la importancia del cuidado de los equipos de salud en el lugar de trabajo y como un tesoro, ¿no? Lo aprendimos quizás desde el punto de vista racional y le dimos mucho, o le dimos espacios en estas teleclínicas y en otros tantos espacios que durante la pandemia se plantearon. Pero yo creo que en la realidad, vuelvo a la realidad de lo que pasa hoy, quizás, si bien hay muchas más instancias de discusión de estos temas, de la salud mental de los equipos de salud, de la salud física de los equipos de salud, en realidad, si bien hay muchos espacios de discusión, publicaciones, hay, muchas teleclínicas de las nuestras, pero también evaluaciones, encuestas. Pero una de las cosas que yo creo es que en la realidad nos cuesta muchísimo poder implementar acciones en concreto, Juan, que puedan de verdad cambiar esa realidad. Nos encontramos como con una disyuntiva ahí, o con algo contradictorio, ¿no? Lo que se manifestaba en las teleclínicas y después como bajar a la realidad, consultas concretas, eso era más difícil
Y por eso también se han diseñado distintas herramientas como videos o espacio o links o también cosas complementarias que puedan ayudar a los equipos de salud. Pero yo creo que como lección aprendida lo más importante es esto del cuidado de los equipos de salud desde el punto de vista racional. Todos lo entendimos y lo entendemos. Y lo de intentar trabajar desde la interdisciplina en lo concreto, cuando algo está apretando mucho, cuando tenemos mucha incertidumbre, muchos problemas, muchas cosas por resolver, encontrar en los equipos que tienen distintas disciplinas la respuesta para eso fue una de las cosas que para mí es un eje de todo esto que hicimos. Gracias, Zaida. Bueno, vamos a un poco a brevísimas reflexiones finales de este intercambio y ver si hay más preguntas o comentarios de los participantes. José, Henry, reflexiones finales. José, en primer lugar. Estás mudo. Ahí. Ahora estoy con sonido. Bien, yo creo que básicamente los protagonistas principales han dicho todo. Yo, que me apareció una ventanita acá. Yo recomiendo a quienes tengan interés por saber cómo funcionó esta herramienta concreta de ECO, que vean algunos de los videos. Yo vi por mi trabajo todos los videos y en realidad están los de toda la etapa de ECO vinculados con la emergencia sanitaria. O sea, están los de las primeras teleclínicas que son sobre las que hablamos hoy y están los de la segunda etapa que están más vinculados a medicina laboral, medicina social y comunitaria y abordaje del bienestar de los equipos. Y no solo ahí se está trabajando con equipos de salud, sino que también se trabaja con organizaciones territoriales y organizaciones públicas en territorio, por ejemplo, ANEP, y por ejemplo, algunos grupos sociales. Entonces, yo recomiendo verlo. O sea, yo soy sociólogo, no soy médico, hace muchos años que trabajo en el sistema de salud y realmente aprendí muchísimo y me sirvió muchísimo ver estos videos. O sea, hay muchísimo material. Lo que no van a encontrar es material sobre las técnicas tradicionales, porque en ese caso se trabaja sobre casos reales. Bien, eso simplemente yo creo que el aprendizaje colectivo fue muy fuerte para todos los que participamos. Es lo que busca la metodología ECO. O sea, yo considero que una condición, un prerequisito para que exista participación significativa para los individuos es que sean espacios de igualdad o por lo menos en espacios donde sientan que su subjetividad es respetada, ¿no? y sus capacidades son respetadas. El corazón de la metodología ECO pasa por ahí. No es una situación de enseñanza autoritaria que se hace desde los referentes en esa área de conocimiento hacia quienes están en niveles inferiores. Digo, acá cada uno tiene la misma capacidad y derecho de participar y es respetado en ese sentido. La metodología ECO busca instalar eso en los equipos y en las cátedras que llevan adelante la coordinación de las teleclínicas. Y en ese sentido, la participación es altamente significativa para quienes se integran a las diferentes especialidades, patologías o situaciones de salud. Por eso a mí me parece que esto ha sido un aprendizaje muy fuerte y no solo en Uruguay, sino a nivel global, porque esto efectivamente es un proyecto global. Lo otro, un poco para terminar, diría que en la modernidad contemporánea, la posmodernidad, como les guste llamarlo, no podemos asegurar nada sobre el futuro y en todo caso sí podría decir que lo imprevisible seguramente va a pasar.
Entonces, el hecho de haber hecho esta experiencia en una situación catastrófica que no estaba en la imaginación, creo que de casi ninguno, y que eventualmente pasó, nos prepara para tener algún nivel de certeza un poco más fuerte de que lo próximo que venga y que no estemos esperando lo vamos a poder afrontar. Entonces me parece que ahí también hay un aprendizaje fuerte en el sentido que se integró esa certeza de que, bueno, tenemos herramientas para afrontar con flexibilidad situaciones que ni siquiera sabemos cómo van a ser. Yo no quiero agregar mucho más, creo que los materiales hablan por sí mismos y que están disponibles, o sea, muchísimas obras. Hay 16 clínicas extraordinarias y 23 clínicas de la segunda etapa, o sea, es muchísimo material. Bien, yo dejo por acá, Elisa. Gracias, gracias José. Henry Cohen, ¿qué agregamos? Bueno, gracias, Elisa. Bueno, yo voy a decir cuál es mi preocupación de ECO, ¿no? Ya dijimos cuáles fueron los logros en un rapidísimo pantallazo y cómo estamos trabajando hoy en día, y todo parece ser muy bueno y muy interesante, pero ECO tiene que seguir creciendo, tiene que seguir siendo conocido cada vez por más personas que se dedican al trabajo en la salud en todos los rincones del país, y además ECO tiene un compromiso con el país. ECO es Facultad de Medicina, ECO es Universidad de la República. De hecho, Fernando Tomasina fue el decano que creyó en ECO y que nos permitió comenzar con esto hace ya muchos años. Y como tal, tiene el compromiso con la sociedad toda y tiene que convertirse en algún momento en un actor principal del sistema de salud nacional en todos los niveles. Y ese es hacia donde apuesta ECO para el futuro. Termino agradeciéndole a todos los panelistas, a los moderadores y al público que participó hoy en nombre de ECO. Fue muy lindo estar en esta actividad tan importante de COVID a nivel nacional. Perfecto timing, Martín. Así que los 15 minutos que habíamos dejado para intercambiar, todos tuyos. La verdad que se nota que tienen training en esto, del Zoom y no, un timing perfecto. Bueno, recibimos un comentario en el chat de Martín Everett, de Facultad de Medicina. Lo leo. Muy buen espacio, gracias a todos los expositores. Sin duda, ECO ha sido una herramienta fundamental, desde aspectos técnicos científicos hasta el poder juntarnos, contenernos y abordar aspectos del bienestar biopsicosocial, como plantearon los profesores D'Apueto y Tomasini. La universidad y la academia han estado a la altura, y esto fue y es una muestra más de eso. Por otro lado, bueno, estaba la consulta sobre dónde se podían ver los materiales de ECO, y Florencia Ocampo insiste con que, por lo que se ve en los videos, abordan determinado aspecto, pero en la mesa escuché que se habla sobre los tratamientos. ¿Hay alguna publicación que mencione las consultas en concreto, los tratamientos recomendados por ECO y la fuente experta desde la cual se realizan las recomendaciones? Acá me gustaría responder imparcialmente como coordinadora del proyecto. En realidad pusimos allí en el chat para información general tanto nuestro canal de YouTube, pueden buscarnos en las redes sociales más conocidas de nuestro medio por ECO Uruguay y van a encontrar difusión de los 16 programas que tenemos en funcionamiento actualmente, de las actividades extraordinarias. Recalcar que son abiertas para todo el personal de salud, no hay ningún tipo de restricción en ese sentido. Esto es algo que hacemos desde la Universidad de la República para todo el sistema de salud, solamente implica registrarse, avisar que uno quiere participar en uno o en más de los programas y le empieza a llegar toda la información. Tenemos un sitio web, también lo pueden buscar por allí, que en este momento está migrando a un nuevo sitio web que vamos a iniciar a difundir el mes que viene. Y en este sitio web lo que vamos a publicar son algunos estudios que hemos hecho y publicaciones
libros, como por ejemplo ahora estamos por publicar uno con la Cátedra de Salud Ocupacional, también producto de un subproyecto en ECO. Otro que hicimos hace años con la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, un manual para atención primaria sobre VIH, y distintos estudios, muchos de ellos dirigidos o con la participación de José Fernández, pero no hacemos publicaciones de recomendaciones, no es nuestro rol publicar recomendaciones clínicas. Sí, muchas veces acá los profesores citan guías clínicas o referencias de la evidencia y nosotros las referenciamos en nuestro sitio web, y en el nuevo sitio web eso va a estar mucho más claro, como para ver qué es lo que en una teleclínica se referenció. Pero la esencia son lo que contaba en algún momento Zaida. Hacemos actividades en las cuales la gracia o la esencia está ahí en esa discusión en tiempo real, ¿no? No sé si querés, Zaida, complementar algo más de esta pregunta que hace Florencia. Muchas gracias, Florencia. Sí, en realidad, no, primero que en ese sitio del canal de YouTube son las teleclínicas que están subidas, grabadas, y hay de todas las temáticas, desde vacunas hasta tratamiento, hasta cuando hacíamos el diagnóstico. Por eso hay que mirarlas también, es muy interesante mirarlas en el momento temporal en las cuales fueron realizadas, porque como hay conocimiento, por ejemplo, sobre la pandemia, y pasa también con otras cosas, ¿no? Pero bueno, que fue posterior. Por lo tanto, lo que pasa en esas teleclínicas es que hay expositores y hay discusión. Como yo mencionaba, los expositores citan trabajos, a veces trabajos muy, muy recientes, y luego la discusión, bueno, somos nosotros, hay algunas con algunos invitados internacionales, pero la mayoría somos personas de acá de Uruguay que estamos trabajando en estas primeras que estamos discutiendo hoy en la mesa. Entonces, no hay recomendaciones sin más que la cita de la bibliografía. Y después la discusión, como yo mencioné al principio, muchas veces armando esas presentaciones y buscando la bibliografía, decíamos, bueno, y en este punto, ¿qué decimos? Y en el equipo de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, que hemos discutido muchas veces, decimos, bueno, esto no decimos nada y vamos a discutirlo con quienes se conecten en la teleclínica y bueno, y a ver si alguien aporta más cosas. Porque realmente era como en el tiempo real ese de discusión de la información que nos venía llegando, y en muchas ocasiones también hubo información o conocimiento que fue creado en Uruguay, ¿no? Pero no era la mayoría porque era el inicio, ¿no? Estamos hablando de 2020, de la primera mitad de 2020. Perdón. Para complementar lo que dice Zaida, que ECO, lo que estamos mostrando es cómo esta herramienta ECO de alguna manera fue para nosotros un pilar de abordaje en plena pandemia, ¿no? Fue un poco lo que todos estuvimos comentando acá. Y cómo ECO sigue funcionando y venía funcionando desde antes con una perspectiva focalizada en determinados problemas prevalentes, donde se conforman algunas comunidades para el intercambio, para mejorar y para acompañar la práctica de colegas que por ahí están más lejos y no tienen experticia. Pero no esperemos que sea un sitio donde ir a buscar un conocimiento académico duro, sino que es de práctica, es sobre el problema, sobre la discusión de un problema y cómo acompañar en ese problema para no estar solos, como muchas veces nos pasa en muchos lugares. Digo esto porque no es esa visión de generamos nosotros una recomendación académica a nivel 1A, no es eso, es otra forma de funcionar, es el acompañamiento en la vida real de los procesos de práctica, y así es como tiene que ser entendido, y que realmente creo que es muy poderoso y que sin duda se potenció por la experiencia que estamos contando de lo que nos pasó en plena pandemia. Bueno, muy bien. No tenemos otras preguntas. Si me dejan decir algo. Adelante. A ver si la coordinadora está de acuerdo. Tuya, Héctor. Bueno, no, simplemente hay un video
que está hecho a los inicios del proceso, que es sobre CTI, en donde se toma una muestra muy grande de CTI del Uruguay, de diferentes ámbitos territoriales, y los equipos de CTI, claro, en aquel momento los equipos de CTI no estaban tan tensionados y podían tomarse un tiempo para reflexionar sobre su práctica. Entonces, los diferentes equipos exponen los criterios con el que están llevando adelante el tratamiento de los casos COVID. Y es muy interesante de verlo porque van a ver ahí abordajes diferentes y cómo se fundamentan y cómo se discuten. Y yo creo que ese es uno de los buenos ejemplos de interacción y construcción colectiva de conocimiento. Para empezar, en ese momento, prácticamente en ningún lugar de América Latina se podía hacer esto, porque los CTI estaban muy exigidos. Acá todavía no había tantos casos. Entonces, ahí fue muy interesante, porque sin llegar a la presentación de casos concretos y completos, se trabajó muy fuertemente sobre las diferentes etapas COVID y realmente me parece que este es un excelente ejemplo de cómo se construyó algo que a mí me parece que en principio era impredecible cuando iba a salir esta teleclínica, pero me parece un buen ejemplo para que vean cómo en última instancia se vivió este proceso. Cuando yo hablaba de flexibilidad, estoy hablando de esto, ¿no? De que de alguna forma es aprendizaje colectivo entre personas que obviamente están muy capacitadas para hacer lo que hacen, pero que tienen muy poco tiempo para la reflexión sobre lo que están haciendo. Entonces, simplemente eso, ¿no? Que al que le interese ver un ejemplo de estas características, ahí me parece que hay uno que eventualmente lo podrían haber visto en vivo, si en aquel momento hubieran coincidido que tenían la información que esto se estaba haciendo, porque se hizo en vivo y se pudo asistir en vivo. Simplemente eso. Bien, ¿algún otro comentario? ¿Alguno de los participantes? Tenemos todavía unos minutos para aprovechar a estos expertos en esto que han organizado en Uruguay. Bien. Bueno, entonces, si no tenemos otros comentarios, creo que solo resta agradecer a todos los participantes, agradecer a los autores, y agradecer a la organización de estas jornadas por permitir a cada uno de los investigadores y de los trabajadores presentar y dar a conocer lo que hacen y los resultados que se obtienen con el trabajo. Así que muchas gracias a todos y seguimos conectados en estas jornadas.